Señoras y señores, damas y caballeros, uruguayos y extranjeros, a partir de este momento en vivo, desde Canal 4 y para todo el país y el mundo, da comienzo la novena entrega del año de la 10ª temporada de este renovado y hoy cuarentenado Santo y Seña, y a continuación y con todos ustedes, Nacho Covichado Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Santo y Seña especial. En este caso transmitiendo desde mi casa, pero en vivo, las 21:01. Sí, me tocó como a tantos uruguayos, más de 200.000. Y bueno, por eso tenemos todo el equipo de Santo y Seña cuarentenado, todos presentes online. Estoy viendo acá en el grupo, Patricia Martín diciendo vamos arriba el equipo, Ganardo Woloch dice vamos, el Lucho Amaral con quien vamos a estar. Che, me falta gente acá. Leo Pereira, no me digas que está durmiendo hasta ahora. Despiértenlo, por favor, al abuelo que escriba en el grupo de WhatsApp. Quiero darle un feliz día a todas las madres, por supuesto, en este domingo. A Natalia, la mamá de mis hijos, por supuesto. A Sonia, mi suegra. A Patricia Martín, que es la mamá del grupo, que también online estuvo pendiente de esta transmisión especial. Y a tu madre, Pablito Robles, ¿cómo está? ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, muchas gracias. Te mando un saludo pero muy grande, preocupadísima por todo esto. Y hay una pregunta de rigor, ¿no? ¿Cómo te agarraste de esto? Si yo supiera, no tengo respuesta para esa pregunta. De hecho, no, claro, bueno, es lo que viene pasando desde hace tanto tiempo, ¿no? Se perdió el control. He hablado con la gente de mi burbuja, nadie tiene, de mi trabajo, gente con la que he estado en algún tipo de contacto y nadie es positivo, o sea que es imposible darse cuenta. Hay tantos asintomáticos también, claro, que vos podés tener el virus y no saberlo y contagiarlo. Así que me tocó. Lo habíamos dicho, lo habías comentado el programa pasado, ¿no? Que ya tenías la segunda dosis dada también. Sí, es otra cosa que me preguntaron. Gracias a todos los que estuvieron mandándome mensajes de aliento, recuperación. Ah, esa es la foto, claro. Esa es la de la primera dosis que me la di el 30 de marzo. Sí. Sinovac, por supuesto, como me tocaba. Y bueno, un mes después, sí, 27 de abril, ahí está la foto, esa fue la segunda dosis. Quiere decir que hoy hacen 12 días, ¿no?, de la segunda dosis. En rigor, esto lo explicamos muchas veces, pero no estoy totalmente inmunizado porque eso pasa 15 días después de la segunda dosis de la vacuna. Uh-huh. Pero ayuda, ¿no? Y sin duda que te da una tranquilidad el tener las dos dosis. Yo calculando, y bueno, ponerle que me haya contagiado, no sé, una semana después de esa segunda dosis de Sinovac, y lo hablaba también con algunos especialistas, me decían que por supuesto que en gran medida, si bien no es el 100% de la inmunización, pero en gran medida ayuda a sobrellevarlo de la mejor manera. Por supuesto. Como lo estoy haciendo. Claro. Creo que se nota. Les quiero... No, sí, iba a hacer la pregunta. Uh-huh. ¿Algún síntoma? Porque el que te está escuchando y te está viendo en este momento, yo te noto ahí con la garganta un poco como tomada, ¿no? Sí. Sí, en realidad tengo síntomas como de una gripe. Primero sentía cansancio, un poquito de tos, pero mínimo. Y un día me levanté y me sentía como engripado. Me tomé la fiebre, 37,3, y dije, esto ya no me gusta, y ahí me hice el hisopado y me dio positivo. Pero te diría que es eso, ¿no? Por suerte, como la estoy sobrellevando por ahora, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Ahí va. Yo me imagino que por el tema de, ya te digo, de las dos dosis, y bueno, por el tema también del estado físico de uno, yo que sé, no tener comorbilidades, se va a hacer más llevadera la cosa. Hasta ahora, con algún remedio como para sobrellevar una gripe, y bueno, para bajar la fiebre en el caso de que suba, que prácticamente no me ha pasado, la vengo llevando lo más bien. Bueno, muy bien. Con esto de las vacunas, tenemos la encuesta que siempre hacemos en cada programa en Twitter. ¿Querés que digamos cuáles las preguntas y las opciones? Y sobre todo quiero contextualizarlo. Hoy leí una nota en el diario El País, que podemos ver la placa allí, ¿no? Hay un vacunatorio en Santa Lucía que está prácticamente desierto, vacuna con AstraZeneca. La nota habla de esa crónica, ¿no? De un vacunatorio con dosis de AstraZeneca que se vence en junio, porque claro, son las del plan COVAX, habían llegado 48.000, por aquello de los efectos secundarios, de eventuales trombosis, es que se aplica solamente a las personas mayores de 60 años, pero claro, ahí están esperando que alguien caiga, ¿no? Y
Y hay que desterrar ese miedo, porque si había alguna posibilidad de un trombo, por algo se tomaron los recaudos de vacunar a esta población. Y la pregunta viene a cuento por eso. La pregunta que hacemos en nuestra encuesta de Twitter es si estás dispuesto a vacunarte con la vacuna que te toque, ¿no? Y ahí damos 3 opciones, como están viendo. 1, con cualquiera, o sea, que te toque, AstraZeneca, Pfizer o Sinovac. 2, con ninguna, no estoy dispuesto a vacunarme, hay gente que no quiere vacunarse. O 3, depende de cuál me toque. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante ver cuál es la opinión de la gente. Bien. Más allá de que tenemos esa cifra mágica y muy bienvenida de 2 millones de dosis, ¿no? La que se conoció en las últimas horas. Así que, bueno, gracias a todos por esos mensajes. Y vamos a tener un informe, porque claro, contenido hay, ¿no? Un informe, bueno, que yo creo que es el último capítulo, quiero pensar, de una saga que el Bicho Amaral empezó, ya me dirá en qué año, ¿no? El muerto que dejaron las empresas compañeras, aquellas velitas prendidas al socialismo, como le llamaba José Mujica cuando era presidente, Envidrio, Eurotransport, Olmos y tantas otras, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuánta plata nos costó en estos momentos donde se necesitan tantos millones de dólares, ¿no? Para asistir a los que no tienen en plena pandemia. Cuánto se dilapidó en emprendimientos que en muchos casos se sabía que no iban a funcionar, que era un barril sin fondo. Y una perlita que encontró el bicho, la offshore compañera. Una offshore está mal vista, que no necesariamente tiene que ser mal visto, ¿no? Pero sobre todo por la izquierda, ¿no? Y está sospechada de evasión, de negocios turbios, de triangulaciones de dinero. Bueno, acá hubo triangulaciones de dinero de los compañeros y el bicho nos va a contar de qué se trata. Eso va a ser ahora en unos minutos nada más. Les quiero decir que está pactada una entrevista con Isaac Alfi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bueno, desde acá le mando saludos, ya se lo dije, le pido disculpas. La agendamos para el domingo que viene. La idea es que el resto del equipo pueda estar allí presencialmente. Ahora están cuarentenados, pero ellos allí y yo desde acá entrevistar a Alfi con todo lo que está pasando, ¿no? En torno a la interpelación a la ministra de Economía, por el beneficio tributario que se le concedió al director de la OPP, pero también de coronavirus sabe mucho, y ni que hablar de la economía del país. Así que eso va a quedar para el domingo que viene. Y bueno, como siempre, y más que nunca me persigno y quiero saludar a Damián de Cute Cat, a Brooksfield, a Estudio Mutuo. Y Pablo, vamos a recordar las vías de comunicación, porque capaz que está bueno esto de ir respondiendo a algunas inquietudes que tengan. Sí, claro que sí, ya lo estamos viendo en pantalla. Twitter, @SantoTV4. También tenemos nuestra cuenta de Facebook, Santo y Seña. Y también lo pueden hacer a través de Instagram. Nos encuentran como @SantoYsena4. Apareció Leo Pereira en el chat de WhatsApp. Vamos, Nacho, acá estoy, querido. Me alegro. Porque es noctámbulo, pero capaz que se levantaba, no sé, a 10 de la noche. Una cosa que les quiero presentar, y esto sí, para enfrentar al cobicho hay que estar bien alimentado. Así que les quiero presentar un lanzamiento de Sarubi que es realmente una delicia. Son los nuevos Frankfurters Angus Sarubi. Hechos con carne Angus certificada y en sus versiones tradicional, relleno con queso y relleno con cheddar y barbacoa. Mucho más carne y mucho más nuevos sabor. Frankfurters Angus Sarubi, con carne Angus seleccionada y libre de gluten. Probalos en sus 3 sabores: tradicional, rellenos de queso y rellenos de cheddar y barbacoa. Nuevos Frankfurters Angus Sarubi, los mejores de toda la historia. Suerte no perdí ni el gusto ni el olfato, así que puedo disfrutar de los Sarubi, puedo disfrutar de lo que sea, de una rica Dadovier, como vamos a hacer dentro de un ratito también. Vamos a compartir una Lager en el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto que sí, una auténtica American Lager 100% pura malta, una cerveza deliciosa, suavemente refrescante para disfrutar en todo momento. Es la Lager de Dadovier. Y ahí de fondo vi a Nachito Oves. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo está Álvarez? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Acá estamos siempre. El show debe continuar, así que música siempre vamos a tener, ¿eh? Tal cual. El show debe continuar y por eso estás ahí. Y dame energía, precisa energía para ganarle al cobicho, que muchas veces es como un mazazo. Y qué mejor que ese temazo de Peter Gabriel, ¿no? Sledgehammer. A ver cómo suena desde acá. Fly
have a big table going up and down all around the place. You could have a bumper car, bumping to some music that never ends. I wanna be a sledgehammer. Well, don't you call my name? Let me be a sledgehammer. This amusement never ends. Me encantó, me encantó. Una bestia. Gracias, Nachito. Gracias por ese regalo. Un placer, vuelvo un ratito. Ahora, Bicho, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos. Buenas noches para todos. Mira, nos están viendo Mariale Jaime, nos están viendo también un beso grande, nuestra venezolana querida. Los veo con todo el cariño. Pepe, un amigo, Sonia. Bueno, gracias a todos los que estamos dando mensajes. Y quiero darles un consejo para todos aquellos que tienen padres, madres, familiares, mayores que por su edad pueden sufrir algún accidente, algún malestar físico o simplemente necesitan algún tipo de contención o de respaldo. Les recomiendo Helpline. Ustedes saben que es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay que está cumpliendo 20 años de actividad. Ahora con 2 servicios, uno para la casa, que además es a prueba de agua y no hay que cargarlo, y otro que también sirve en la calle en todo el país y también tiene sensores de caídas. Sin duda alguna, la mejor forma de cuidar a nuestra familia, Helpline, siempre junto a ustedes, al alcance de ese botón. Mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. No sé si es bueno tener el celular acá porque ahora me está escribiendo todo el pelado Adrián. Dice, me encanta cómo te queda ese chaleco, bebé. Lo tiene que conocer. Una vez nos va a llevar a cantar el pelado Adrián. Un saludo grande. Bueno, voy a darle vuelta al programa porque si no nos vamos a ir por cualquier lado. Bicho, sobre esto de las cooperativas compañeras, yo decía que si habrás ahondado Santi Seña. ¿Vos te acordás el primer informe de cuándo fue? Fue en el año 2015, cuando nos llamaron unos vecinos de Nuevo París a decirnos que tenían un problema de malos olores de una curtiembre, que nos parecía poco raro en Nuevo París eso, pero cuando fuimos a investigar era una curtiembre uruguay, Venezuela, que tenía plata del chavismo y plata del Fondes, y que actuaba muy por fuera de la norma de la intendencia también. Esa fue la primera vez que nos adentramos en las cooperativas compañeras. Bueno, por supuesto, lo que más ruido hizo fue lo de Envidrio, aquella investigación, que terminó con Daniel Placeres, ¿no? El ex diputado mujiquista, condenado por la justicia por conjunción, ¿era, no? ¿El delito? Sí, por conjunción de interés personal y público, porque claro, él asumió en 2015 en el Parlamento, le dijo a todo el mundo que no tenía nada que ver con Envidrio, después quedó archi demostrado que él dirigía Envidrio en las sombras, y en el Parlamento hizo básicamente 2 cosas. Uno, impulsaba y votaba sistemáticamente la extensión del seguro de paro para los trabajadores de Envidrio, de la empresa que él dirigía, y votaron además una minuta de comunicación para que el gobierno les diera aquel $1.600.000 que le dio INEFOP, que él lo impulsó y él lo llevó adelante. Así que al final terminó condenado por la justicia por eso. Claro, era como estar de los dos lados del mostrador. Voto algo para dar un beneficio a mi empresa. Claro. También en otras oportunidades expusimos a otras empresas autogestionadas, ¿no? Urutransport, Olmos. Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, por lo mismo que hacía Envidrio cuando lo denunciamos, que era el trabajo en negro, bueno, también lo hacían en Urutransport y también lo hacían en Olmos, y eso lo mostramos en el año 2019. Me acuerdo. Básicamente vamos a hacer números también, porque ese es el tema, ¿no? En momentos donde se precisa tanto dinero, la cuenta final de cuánto nos terminó costando esas velitas prendidas al socialismo, ¿no? Sí, al Fondes, ¿no? Que fue ese organismo creado durante el gobierno de Mujica a tratar de darle dinero que lo extraían del Banco República. El 30% de las utilidades del Banco República se podían usar para darle financiación a proyectos viables y sustentables. Eso debía ser la condición, que no fue el caso.
ni viables ni sustentables. Y una perlita que yo anunciaba, descubriste que se generó una empresa offshore, sería una offshore compañera. Sí, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal que se usaba como intermediario. Vamos a hablar con el hombre que estaba a cargo de esa empresa offshore y vamos a ver qué explicaciones nos dio. Y además había una asociación civil en el medio que recibía dinero cuando no debería serlo. Vamos entonces de lleno con la primera parte del informe sobre ese muerto que nos dejaron esas velitas prendidas al socialismo y la offshore compañera, porque todo se sabe. Durante su mandato, José Mujica impulsó la creación del Fondes para darles préstamos millonarios a emprendimientos autogestionados. Las velitas prendidas al socialismo, como él le llamaba. Pero en los siguientes años pudimos ver cómo muchos de ellos murieron dejando deudas incobrables y otros fueron escenario de irregularidades, como el caso de Envidrio, cuyo principal conductor, el exdiputado mujiquista Daniel Placeres, terminó condenado por conjunción de interés personal y público tras una investigación de santo y seña. Y hoy le podemos pasar raya a esa política impulsada por el Frente Amplio y saber cuánto nos terminó costando a todos los uruguayos. Lamentablemente, los uruguayos perdieron en el entorno de los 60 millones de dólares en préstamos del Fondes. 50 lo que ya perdió, más lo que tenemos lo que está previsionado. Ninguno de esos préstamos tenían una garantía para poder el día de mañana ejecutar y poder recuperar. Todo se firmaba con promesa de garantía, como si fuera una libreta de almacenero. Como si fuera una libreta de almacenero. Es decir, yo te anoto, mañana vemos cómo me lo pagas. De esos 60 millones de dólares que se dan por perdidos, una parte corresponde a créditos otorgados a cooperativas que ya no existen y otra parte es por préstamos a emprendimientos que están agonizando. Claramente hay empresas que ya hoy son parte de la historia, como el caso de Alazú, como el caso de Polímeros en San José, como fue Textil Puerto Sauce. Después están algunos otros emprendimientos que ya están judicializados, digamos. Una de las empresas que está a punto de morir es Urutransform, fabricante de transformadores. En febrero la justicia dictaminó su liquidación. El Fondes es parte del conjunto de acreedores, pero tiene pocas esperanzas de recuperar lo perdido. Con Urutransform hay una deuda de $2.290.386 que tiene con Fondes. Hay otros acreedores. Hay otros acreedores. Pero ustedes no son los primeros a cobrar. Y la verdad que claramente lo que tenga Urutransform no va a dar para pagar todo. Va a ser difícil poder recuperar algo de esos $2.300.000. Va a ser difícil poder recuperar algo de esos $2.300.000. Claramente ahí hubo problemas grandes de gestión que teniendo un comprador seguro como era UTE, no pudieron sostener una empresa. En su última etapa, Urutransform dependió de un negocio de venta de transformadores a la empresa eléctrica estatal venezolana Corpoelec. En 2013, durante una visita oficial de Nicolás Maduro al entonces presidente José Mujica, Venezuela firmó un acuerdo millonario para comprarle transformadores a la cooperativa. Logró un convenio con Venezuela por $32 millones. A medida que nosotros entregáramos, Venezuela nos iba a girar dinero. Pero un trabajador de Urutransform, que incluso integró su directiva, descubrió algo llamativo respecto a los negocios con Venezuela. Para la operativa de Urutransform se usó a una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, propiedad de un asesor de la empresa de transformadores. Ocurrió que en 2013 los trabajadores de Urutransform Sociedad Anónima conformaron la asociación civil ProTransform. El objeto era el desarrollo, fomento y difusión en la enseñanza y promoción y uso de transformadores de alta tecnología en Uruguay
y América Latina sin fines de lucro, donde ProTransfor era la encargada de fomentar el conocimiento y la utilización de transformadores fabricados en Uruguay. Inmediatamente se firmaron 2 contratos que explicarían el verdadero fin de la asociación civil. Uno fue entre Urutransfor y la offshore de las Islas Vírgenes Británicas DBTS Global Corp, por la cual la empresa uruguaya le pagaba un 10% del negocio con Corpoelec de Venezuela. Y según el otro contrato, la offshore DBTS transfería el 90% de ese 10% a ProTransfor por darle asistencia técnica postventa a la venezolana Corpoelec. Pero esta actividad de ProTransfor sería ilegal, porque una asociación civil no puede tener fines de lucro. El dueño de la offshore compañera es Fernando Cetrulo, que era asesor de Urutransfor, fue gerente de Envidrio y creó proyectos de otras empresas recuperadas como Alas U, la pretendida y fallida sucesora de Pluma. Cetrulo hoy vive en España y desde allí asegura que toda la operativa era legal. ProTransfor no tenía fin de lucro. ¿Qué hacía ProTransfor? En este caso, iban a dar asistencia técnica a los transformadores Corpoelec, porque Urutransfor quería vender los transformadores y hasta ahí llegaba su tema. ProTransfor daba la asistencia técnica posterior. ¿Y por qué necesitaba una empresa en Islas Vírgenes Británicas, una empresa offshore como se las conoce? Quien fue y les presentó el negocio fue esta empresa, que es mi empresa. ¿Fuiste vos el que le pegó? Sí, yo y mi equipo de gente, sí, entre otras operaciones, fue y planteó la operación, que esta operación en total era de 32 millones de dólares. O sea, ¿vos conseguiste el negocio con Venezuela? Sí. ¿Con el gobierno? Con Corpoelec. Sí, es el gobierno, ¿no? Bueno, es la empresa, es como si fuera UTE en Uruguay. Sí, bueno, lo vino a anunciar Maduro acá, ¿no? Con toda la carga política. Bueno, ese tipo de connotaciones políticas no me corresponde. Yo no tengo nada que ver con la política y nunca tuve nada que ver con la política. Bueno, pero estuviste, por ejemplo, en Envidrio, sí, en Urutransfor, y me decís que conseguiste vos el negocio con el gobierno venezolano. O sea, ¿tenías vínculo con el chavismo? No, vínculo con el chavismo no. Yo, dadas las necesidades que tenía el gobierno de Venezuela, le decía, mire, como yo conocía las empresas recuperadas... Vos lo que me explicás es que el contrato dice que le pagaba a Urutransfor y Urutransfor te pagaba a vos una parte. Claro. ¿Y qué pasa? Como había que prestar servicios adicionales que Urutransfor se terminaba con la venta, los servicios adicionales los prestaban funcionarios ¿de dónde? De ProTransfor. Yo por un lado le cobraba a Urutransfor por la gestión y por otro lado le pago a ProTransfor por los servicios. Primero, nunca hice nada que fuera ilegal, nunca hice nada que fuera en contra de la tributación, porque mi gestión en todo esto es en el exterior. DBTS Global Corp trabaja en el exterior, no trabaja en Uruguay. Le puedo asegurar que trabajé con honorarios mucho más bajos que lo que es la media del mercado y de los estudios connotados que tiene nuestro país. Pero Marcelo Freita, ex directivo de Urutransfor, tiene otra versión de la historia y cuenta que la idea de formar la asociación civil ProTransfor la impulsó el propio Cetrulo. La idea de formar la asociación civil surge allá por el 2009, 2010. Una idea que nos acerca a Fernando Cetrulo, nos acerca de hacer un poco lo mismo que se había hecho en Envidrio. Hacer la asociación civil, por un lado, quién era que iba a tener la mayoría del paquete accionario de la empresa, y por otro lado, Urutransfor. Y eso se quedó. Durmió en un tiempo hasta que se reengancha este tema allá en el 2012 más o menos por ahí, hasta el 2013 que se concreta la formación de la asociación civil. Sin embargo, la asociación civil se crea con el fin declarado ante el MEC de promover el estudio y el uso de los transformadores. Con el tiempo todo eso se fue un poco, creo a mi forma de ver, se fue un poco desvirtuando, digo, porque no fue el fin. Yo no estaba de acuerdo. Hasta que entonces, yo estaba todavía en el editorio cuando eso. No me quedaba claro cuál era el fin realmente de la asociación civil. Cetrulo se quedaba con una comisión, ProTransfor se llevaba un dinero, ¿con qué fin? ¿Para hacer qué? No lo sé. A mí no me quedó nunca claro. Y si hubo algún trasiego o un manejo de dinero de un lado para otro, ¿dónde está ese dinero? Y si ProTransfor recibió dinero, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero?
Otra cosa que no cierra es cómo se traspasaron las acciones de Urutransfor a ProTransfor. ¿Cómo fue la transferencia de acciones de los trabajadores de Urutransfor a ProTransfor? En realidad tenía que haber sido donadas las acciones, una donación de los trabajadores de las acciones a ProTransfor para poder crearla. Pero ¿qué pasó? Acá hubo un compra de acciones, no hubo una donación, hubieron compras. De hecho hay contratos firmados donde hace mención a la compra de las acciones y no la donación en sí. ¿Con qué dinero se compró? Yo me imagino que es el mismo de Urutransfor. ¿Por qué en algunas de estas cooperativas, empresas recuperadas que vos trabajaste, terminaron mal? Como Urutransfor, como Envidrio, como Alas U. La ejecución del proyecto, en el caso de las empresas de propiedad de los trabajadores, tienen un problema. Parten de una hipótesis falsa. ¿Cuál es la hipótesis falsa? Que todos los trabajadores son igualmente responsables, que todos están igualmente involucrados en el emprendimiento, que todos ponen las horas que tienen que poner y alguna más. Y eso no ocurre. Nosotros no supimos llevar bien la empresa. Nos dejamos llevar. Se gestionó mal. Se gestionó mal y se hicieron cosas que no se tenían que haber hecho. Yo no soy un chanta, discúlpeme, no soy un chanta, ni soy una persona en la que alguien pueda decir que me quedé con un centavo de nadie. Bueno, ahí tenían la primera parte del informe del Bicho Amaral. Esta historia del Fondes y las cooperativas compañeras es más que conocida, ¿no? Bueno, acá en Santiseña le dedicamos varios programas, pero creo que bien valía la pena mostrar la consecuencia final, ¿no? Esa pérdida de dinero que se le hizo al país entero, a todos nosotros. Es que fue como una especie de estafa. Y como todo esto se justificaba en una política de impulso, de generación de empleo y todo un viruviru, nadie va a ir en cana. Porque se regalaron 60 millones de dólares y nadie va preso por una supuesta mala política o una política fallida. Nadie se termina siendo responsable de eso. Pero en todos estos procesos hubo irregularidades que ya hemos visto, como la condena de placeres, como el trabajo en negro y esta triangulación un poco oscura que había ahí en los dineros con un paraíso fiscal. Vamos a detenernos en esto en Urutransfor. Vos entrevistás a Fernando Cetrulo, ¿no? El dueño de la offshore. Te decía que no es un chanta, ¿no? y que es todo legal la operativa. Bueno, quizás él no haya cometido una ilegalidad, pero él fue el que impulsó la creación de la Asociación Civil ProTransfor, como nos decía el testigo, el directivo que había estado ahí. Y esa asociación se registró en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura, en el año 2013. Y ese fue el año que vino Nicolás Maduro a Uruguay, junto a Pepe Mujica fueron a visitar Urutransfor y anunció el acuerdo para comprar transformadores por 32 millones de dólares. De esos 32 palos, Cetrulo iba a ganar 320.000 dólares y ProTransfor iba a recibir 2.880.000 dólares. O sea, casi 3 palos verdes iba a recibir una asociación civil. A ver, y bueno, ¿y a santo de qué se creó esa asociación civil? Porque bueno, es lo que no queda. Por definición, una asociación civil es sin fines de lucro. ¿Ah? Y es para tener una actividad noble. Una asociación civil sin fines de lucro es para tener una actividad noble. En este caso desarrollaba una actividad comercial. Asistencia técnica es una actividad comercial. ¿Para qué lo hicieron? ¿Por qué lo escondieron por ahí? Te decía ahí. Bueno, en la entrevista te decía que esos 3 palos se iban a recibir como pago por asistencia técnica, ese es el concepto. ¿Qué quiere decir asistencia técnica? ¿De qué estamos hablando? De asistencia técnica a los transformadores, ayudarte a aprenderlo, poner en marcha, cómo usarlo. La asistencia técnica es una actividad comercial, no es una actividad noble sin fines de lucro. Bueno, por eso, con más razón, no cuadraría dentro de este esquema, ¿no? Claro. Perdón, Venezuela nunca cumplió con los 32 millones de dólares por los transformadores de Urutransfor. Las ventas fueron por mucho menos, 4.850.000, ¿verdad? Sí, eso fueron en 2 años que se registraron esa cifra. Y bueno, vos fíjate que con esos 4.850.000, la offshore iba a recibir 48.500 dólares. Hubiese querido ganar más. Pero por la asociación civil pasaron 436.000 dólares si se cumplieron esos contratos. Es una plata muy grande para una asociación civil sin fines de lucro. De hecho, ese tipo de asociaciones tiene que presentar balances en la auditoría interna de la Nación, si tiene esos números. Y nosotros hemos chequeado
que no ha presentado nunca ningún balance de esa asociación civil. Mira, o sea, es un misterio absoluto el manejo de ese dinero. El manejo de ese dinero no se sabe, como nos decía Marcelo Fraita, este hombre que estuvo en la directiva, ¿a dónde fue? ¿Quién lo usó? ¿En qué se usó? ¿Cómo se usó? En el informe también saltaba otra irregularidad, y es que ProTransfor, esa asociación civil, compró acciones, algo que tampoco podría ser, ¿no? Y no, porque dejaría de ser de una asociación civil noble sin fines de lucro y pasa a ser una sociedad comercial. Si compra acciones. Como sea, fue un negocio ruinoso para Urutransfor, bueno, para todos los uruguayos que le prestamos plata, ¿no? Y perdimos plata, ¿no? La justicia ya determinó la liquidación de Urutransfor, y los próximos pasos, ¿cuáles son? Lo primero que van a intentar hacer es vender la empresa. Luego, si no logran un comprador, van a intentar rematar bienes. Lo que no se puede tocar es el predio donde está, porque está hipotecado a favor del Bandes, el Banco de Venezuela, y en definitiva se va a poder recuperar mucho menos de lo que se debe, ¿no? Esas son las previsiones. Bueno, y después de la tanda lo que vamos a hacer es ahondar sobre otras empresas compañeras, dos viejas conocidas, Olmos y Envidrio, y vamos a contrastar lo que nos prometieron y los que nos terminaron dejando, porque todo se sabe. Y ahora vamos con Nacho Oves. Con Nacho Oves, exactamente. ¿Con qué vamos, Nacho? Vamos con In Excess. Live, baby, live. No doubt the day is over. I've got a new sensation. The perfect moment. Impossible to repeat. Sleep, baby, sleep. No doubt the night is over. The sun comes like I got in the room, baby. A perfect light and promises. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. The moment that you wander far from me, I wanna hold you in my arms and stay. And you come to me in a summer breeze, keep you warm in the night, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. ¿No? ¿Qué tan profundo es tu amor? Dedicado a las madres, ¿no? ¿Qué amor más profundo que el de las madres? Se lo quiero dedicar a mi ¿Eres de madre, amigo? se lo quiero dedicar a mi madre Rosario, importante, a mi madre Rosario dedico esta canción que le encanta. Gracias. Que yo te veo, estoy viendo en vivo, no sabes qué bien que suena. Vos que sos ¿Te gusta cómo obsesivo con suena? el Bueno, tema yo a veces lo miro siempre, así que le agradecemos a toda la gente que trabaja atrás de cámara para que esto salga. Muchas gracias. Es un programa especial, como saben, tengo COVID, está todo el equipo, prácticamente todo el equipo cuarentenado. Imagino que el domingo que viene ya estarán todos allí, yo todavía no, voy a seguir vía Zoom. Pero hablando del coronavirus, ¿estás dispuesto a vacunarte con la vacuna que te toque? Esta es la pregunta que estamos haciendo en la encuesta de hoy. Me dicen que a muy buen ritmo, y damos 3 opciones. 1, con cualquier... ¿No? ¿Estás dispuesto? 2, no te querés vacunar. O 3, depende cuál.
Porque hay gente que dice, se me toca esta, no me vacuno. Justo un médico, oncólogo, gran amigo, Tabaré Carlevaro, me escribe por WhatsApp y me dice, no sé cómo votar, pero me vacuné con AstraZeneca. Como dijo el Cuquito, cuando me toque, con la que me toque. Abrazo, cuídate. Mi voto es la que toque. Evitan, cualquiera, todas evitan, al menos que no termines en un CTI. Y bueno, de eso se trata. Pero vamos a ver qué es lo que vota la gente a través de nuestro Twitter. En un ratito vamos a compartir el resultado. Y Pablo, ¿tenemos mensajes del público? Tenemos mensajes del público. Vamos a verlo ya. Mirá, David, por ejemplo, te desea pronta recuperación. Saludo desde Salto. Elizabeth también dice, vamos arriba, Nacho. Desde Fraiventos, están escuchando. También Luján, pronta recuperación desde la zona rural de Florida, disfrutando de Santo y Seña, porque todo se sabe. Y Miguel, también afectuoso saludo para vos, Nacho. Están desde Nueva Helvecia, así que les mandamos un saludo bien, pero bien grande. Muy bien, gracias a ellos. Me dice también que hay algunos que tienen unas preguntas medio venenosas, ¿puede ser? Sí. Tenemos, venenosas y del todo. Mira, tenemos la de La Bello y la Bestia. El hashtag que están utilizando es buenísimo. Él no podía ser menos, dice. Mirá si justo Nacho Álvarez se iba a quedar sin darle color al circo. Mucho cuidado con estos mamaderas. Si las figuras públicas conocidas o famosos de este país no muestran públicamente el resultado del supuesto PCR positivo, no se les debería creer nada. Pueden estar actuando como sucios operadores del régimen para poder seguir sosteniendo el discurso oficial, pues saben que ya hace agua por todos lados. A ver si entendí bien, porque me leíste tanto disparate juntos que es difícil de procesar, y sobre todo lo que supuestamente yo puedo estar inventando que tengo coronavirus. Exacto. ¿verdad? Porque tengo que quedarme en mi casa encerrado 14 días, porque es divino, ¿no? Porque aparte quiero cagar a todos mis compañeros, ¿no? En la radio, en la tele, bárbaro. Y todo esto es para hacer un circo, para que la gente crea en esa pandemia que no es real. Exactamente. Me imagino que viene por ahí, ¿no? Viene por ahí, exactamente. Y no cree que... Bueno, tengo el análisis. Podemos mostrarlo, de hecho lo iba a mostrar, lo tenía previsto. Me lo hice el mediodía del día sábado y ahí tenés el resultado. Lamentablemente positivo. Un saludo a la gente de ATGen. Rápidamente me lo hice particular porque quería lo antes posible tener el resultado. Entonces, bueno, ya con eso se responde. Quería un documento, bueno, ahí está el documento. Pero qué cabecita, me preocupan más esas cabezas que el coronavirus, te digo. ¿Algún otro mensaje? Sí, claro que sí. Pablo Zabalardo escribe, dice, qué raro, ¿no? Todos los vacunados se agarran el virus días u horas después de inocularse, cuando vivieron un año y pico sin pandemia, sin resfriarse siquiera. El que tenga sentido común, que lo use y me responda. Y el que responde es el Colo Wiz, que le responde a Pablo Zabalardo y le dice, Pablito, si fuera cierto lo que afirmás, estaríamos ya los casi 2 millones de vacunados en la misma forma, y no lo es, y se ríe. Pero Dios mío, qué cabecitas. No, esto es de los que dicen que entonces la vacuna te genera ese efecto, ¿no? Exacto. Claro, se supone que a mí el coronavirus por haberme vacunado. Dios mío, entonces claro, los 2 millones de vacunados tenían que estar con coronavirus. Que Dios permita. Pero vieron que hay gente que está muy mal, ¿qué va a hacer, no? Y bueno, lo mejor es combatirlo con información y con sentido común, que es lo que procuramos hacer desde acá. Seguimos con lo nuestro, bicho, este bicho quiero, el bicho Amaral, no el otro cobicho que tengo adentro. Igual no sé cuál es más jodido, ¿eh? Oh, depende de qué se trata. Pero para depende para quién. Claro, depende para quién, tal cual. Vamos a seguir con esto del muerto de las empresas compañeras. Llegó un mensaje, me dice, no digas mi nombre, pero te lo quiero leer, porque recién hablamos de la offshore compañera, y este señor es Trulo, ¿no? No hagan rimas, que vos entrevistaste. Entonces, me escribe un trabajador que dice, trabajé 12 años en Envidrio, ese Trulo que tanto dice que no era chanta, era el que impulsaba a hacer horas solidarias, porque los números, según él, estaban en rojo. Él era uno de los que creó la empresa en Bolivia. Según él, los obreros no sabíamos hacer botellas y nos hacían regalar horas solidarias para levantar la empresa, y si no las hacías, te las descontaban. No des mi nombre, saludos. ¿Te suena esto, no? Eso lo contaban los trabajadores que en 2018 denunciaron, aquellos 3 trabajadores que en 2018 en nuestro programa vinieron a presentar todas las denuncias. Una de las cosas que denunciaban era que les habían hecho, los obligaban a hacer horas solidarias, horas extras sin pagar. ¿Qué es eso? Te están robando. Laburé horas
extras y yo no te lo pago y te obligo a ser solidario, digamos, ¿no? Claro, y además, si no las hacías, tenías descuentos, o sea, te castigaban si no las hacías, ni siquiera era que, mirá, no puedo, no, chao, tenés que hacerlo. Buah. Vamos a ir con la segunda parte del informe. En la primera ya veíamos cómo se perdieron 60 millones de dólares, ¿no? Prácticamente al lado de esas empresas compañeras, con la mejor de las intenciones, por eso decíamos que Mujica apostaba a esos emprendimientos autogestionados por los trabajadores, pero bueno, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y al déficit, porque con buenas intenciones, pero sin responsabilidad, ¿no? Y bueno, terminamos perdiendo todos. Y nos vamos a meter con dos conocidas empresas autogestionadas ahora, ¿no? ¿Vos querés saber cuál fue el final de Envidrio? ¿Y vos querés saber qué fue de la cooperativa Olmos, que prometían devolver todos los millones de dólares que les prestaron? ¿Vos querés saber cómo terminó eso? Claramente no cotizan en bolsa, ¿no? No. Porque todo se sabe. Mientras Urutransport ya está liquidada y solo falta rematar sus bienes, Envidrio está en pleno concurso de acreedores. Buena parte de su deuda es con el Estado, entre los 17 millones de dólares que le debe al Fondes y más de 1.6 millones de dólares a Inefop. Pero la deuda total es mucho más grande. El último pasivo que nosotros teníamos del balance hablaba de 48 millones de dólares. Se ha superado ya los 50 millones en el último tiempo. Pero por más sorprendente que pueda ser, existe un interesado en invertir en Envidrio. Se trata de un empresario de origen venezolano, radicado en Miami, que dice tener contratos con fabricantes de bebidas de Brasil, Argentina y Colombia. Por ahora lo que tenemos es un interés. No hay una propuesta formal encima de la mesa. Si existiera y pudiéramos encontrarle la vuelta, la verdad que sería una muy buena noticia. Claramente no es en el marco de la autogestión. La autogestión fracasó en este caso y tenemos que buscarle otra forma de administrar una empresa como la de Envidrio. Desde la directiva de Envidrio confirman que existe un interesado en invertir, aunque sin dar mucho detalle. Pero contrariamente a la historia de la cooperativa financiada por el socialismo bolivariano, ahora esperan que la solución llegue del capitalismo norteamericano. Es real que sí hay una negociación que se está llevando adelante, que todavía no se terminó de hacer, con una empresa norteamericana, sí. Mientras la fuente de trabajo se mantenga, a mí me alcanza, nunca tuvimos cerrado a que venga alguien, un inversor, o que venga una empresa a querer comprarla si no funcionaba de la otra forma. La empresa interesada es Uniglass, creada en 2019, que intermedia como proveedor entre fabricantes de envases y fabricantes de bebidas. Y Santo y Seña pudo dar con su propietario, Juan Carlos Bahamonde, un venezolano radicado en Miami que encontró a Envidrio buscando proveedores de envases en nuestra región. Llegamos a un acuerdo. El acuerdo era el siguiente: Uniglass nos iba a representar en las ventas y ellos iban a hacer la producción y íbamos a ir mitad y mitad. Por ejemplo, si el producto costaba $100 la tonelada y Uniglass la vendía de 150, pero la utilidad era $25 para cada empresa. Firmamos ese acuerdo, que lo hicimos como un memorándum de entendimiento. Y yo, estaba muy contento que iba a tener mi producto uruguayo. Pero el año pasado, el empresario se encontró con que Envidrio entraría en concurso de acreedores y se tuvieron que replantear las negociaciones. Ha pasado 1 año y medio que hemos estado en ese, vamos a ver cómo lo organizamos, cómo es. Empezamos a trabajar en el proyecto y como en octubre del año pasado decidimos. Sin embargo, el interés se retomó. En febrero de este año, Envidrio pidió un plazo de 4 meses a la Junta de Acreedores para concretar esta inversión a la que se le están buscando alternativas. Hemos estado viendo una cantidad de propuestas. Yo creo que nosotros vamos a lograr hacer un negocio. Ellos lo necesitan. El fondo quiere que se desarrolle el emprendimiento. Nosotros tenemos el producto total, nosotros tenemos totalmente vendido, nosotros tenemos contratos grandes para esta planta y tenemos personal para manejar mi planta, pero es un proceso, como te digo, que va poco a poco. ¿Ustedes son capaces de conseguir clientes para que la fábrica esté prendida todo el año y venda? 1000%, no 100%, 1000%. Nosotros tenemos contratos
con las empresas más importantes de cerveza del mundo. Otra de las emblemáticas cooperativas que recibió ayuda estatal y fue parte de las velitas prendidas al socialismo por el Pepe Mujica fue la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos, la ex Metzenicena. Hace 2 años, cuando recibimos denuncias de que allí también había trabajo negro, como en Envidrio y Urutransport, fuimos a encarar al líder de los cooperativistas y nos aseguró que trabajaría para encauzar a Olmos y devolver el dinero que debían al Fondes. Fue comprada por un empresario y bueno, eso determina que nosotros tengamos que negociar con él la posibilidad de seguir, ¿no? No le costaron al país. Esa es la confusión. ¿Cómo no? ¿Te lo prestó el Estado? Nosotros lo devolvimos al Estado. ¿Los devolviste? No, en miles de cosas. En miles de cosas. Yo me gustaría que vos enfatices eso del Estado cuando también se le prestan a los privados. Porque hay mucho de esa lista. Decime a cuál y yo después voy, pero ahora estamos hablando de vos. Sí. ¿En qué le devolviste al Estado esos 13 millones de dólares? Si yo pongo en Empalme Olmo, que acá ingresaba, en el momento que arrancamos y durante unos años, se ingresaban $300.000 a la zona acá, que eran en sueldo de los trabajadores que se distribuían en el pueblo. Pero al poco tiempo ya los estaba bancando el Estado a través del BPS esos sueldos. Ese es un punto de vista tuyo. No, yo desde el punto de vista mío te tengo como documentar que nosotros pusimos más plata pusimos de la que recibimos. Por distintos canales, ¿no? Te puedo nombrar BPS, te puedo nombrar DGI, te puedo nombrar ANCAP. Estamos al día en todo. Estamos atrasados, sí, no te tengo que decir, en el préstamo. Porque me estás achacando, yo te presté plata. Porque ya te pusiste del otro lado. Y decís, no, porque plata nuestra. Sí. Bárbaro, plata mía también. Sí. Pero la debemos. Sí. Somos conscientes y vamos a trabajar para lograr eso, de salir de esa deuda. ¿Vos decís que lo vas a pagar? Lo vamos a pagar. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Pero la esperanza se diluyó cuando un día los trabajadores se fueron para no volver. El caso de CTC, que hasta el año pasado hicimos todo lo posible para que la cooperativa vuelva a producir y de esa manera honrar los casi 17 millones de dólares que le debe a Fondes, pero fue absolutamente imposible. Se remató el predio, el parque industrial Olmos, lo compró un privado en remate y estaba la cooperativa en ese momento funcionando allí. Que se dedicara solamente a producir, que este privado fuera el que comercializara. Hubo un escenario que se montó de que se volvía a producir, pero eso nunca fue así. ¿Por qué no volvieron a producir? Primero porque nunca pudieron llegar a firmar la refinanciación porque tenían deudas con BPS, con DGI, que nunca pudieron llevar adelante. Nosotros nos planteamos un cronograma con el empresario y con la directiva de la cooperativa que no fue cumplido en ningún momento por los integrantes de CTC, hasta que un día pasaron llave de sus oficinas en Olmos y a partir de allí nosotros empezamos las acciones judiciales para intimar el pago y eventualmente realizar los embargos. La última vez que estuvimos aquí en la vieja Metzenicena, que luego se transformó en la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos, fue hace 2 años. Hoy es el Parque Industrial Olmos. Este predio fue adquirido para que se instalen diferentes empresas, en un régimen de arrendamiento de espacios. Los cooperativistas de Olmos iban a permanecer aquí produciendo y le vendieron al empresario que adquirió todo este predio la marca Olmos. Él se iba a encargar de la distribución y venta. Lo que ocurrió finalmente fue que la cooperativa de trabajadores nunca pudo hacer pie, nunca pudo retomar su producción de productos cerámicos y se terminaron yendo. Estos fueron ejemplos de algunos emprendimientos que recibieron dineros públicos que nunca se van a recuperar. Pero la pregunta es si cuando las autoridades del gobierno del Frente Amplio dieron esos préstamos, se sabía cómo iba a terminar la historia. A mí me da la impresión de que muchos de estos emprendimientos en ningún momento se les pasó por la cabeza tener que devolver el dinero al fondo. En las conversaciones que uno va teniendo con ellos, te das cuenta que
en lo que era su plan de negocios no estaba incluido el repago. No estaba incluido el repago. Vos me decís que ellos mismos no pensaban pagar, el que se la dio pensaba cobrar. Alguien en algún momento de esas conversaciones sobre la mesa tiene que haber estado planteado el tema. Y claramente lo que hubo fue préstamos millonarios a sola firma. Préstamos millonarios a sola firma. No necesariamente todas esas cosas pueden llegar a ser o no delito. Pero que no sean delito no significa que no estén reñidos con la ética. Si vos no tenías un procedimiento para otorgar los créditos y los diste como los diste, posiblemente no sea un delito, pero estás manejando dinero de todos los uruguayos de forma muy poco transparente. Fuerte escuchar estas cosas, ¿no? Ya archiconfirmadas, préstamos millonarios a sola firma, o sea, sin garantías, que probablemente algunos no pensaban devolverlos nunca, ¿no? Una política irresponsable, por lo menos irresponsable, ¿no? Y bueno, y un final lamentablemente esperable. Eso es lo que pasó con estos emprendimientos, pero me da mucha intriga saber sobre ese empresario de Estados Unidos que quiera comprar en vidrio, ¿no? A nosotros también. Uno se pregunta quién compraría una empresa que tiene una deuda de más de 50 millones de dólares y que probablemente su valor no sea más de 20 millones de dólares, ¿no? Bueno, algún mal pensado podría pensar en alguien que quiere lavar dinero, por ejemplo, ¿no? Digo yo, me dijiste vinculado a Venezuela, por otra parte. Sí, bueno, este hombre, Juan Carlos Bamonde, dice no tener nada que ver con el gobierno bolivariano. De hecho, es un empresario que trabajaba en Venezuela, se fue a Estados Unidos porque le estaba yendo mal en Venezuela por la situación económica, ¿no? Hizo una inversión muy grande de unos 10 millones de dólares en Estados Unidos, le fue mal, se tuvo que reconvertir, digamos, en la actividad y terminó con esta actividad de ser intermediario, un broker entre fábricas de envases y fábricas de bebidas porque él ha trabajado en esos rubros. Necesita cumplir con grandes cerveceras de Brasil y Argentina, como lo ha dicho, necesita en vidrio y se encontró con esta realidad tan compleja. Lo que sí nos dijo es que el estudio jurídico que lo representa acá en Uruguay, que es nada menos que el estudio Buyer y Regules, le hizo exhaustivas investigaciones sobre los orígenes de sus fondos y bueno, ese estudio es el que está en comunicación con el gobierno, con el FONDES, con los organismos públicos, intermediando. En definitiva, parece que la plata por lo menos es limpia. Al gobierno le interesa que el vidrio pueda volver a funcionar para que dé trabajo y para que pueda repagar deudas, pero todavía no sabemos si van a poder llegar a un acuerdo. Bueno, ¿quién te diga que en esta agonía de envidia aparezca esa inversión? Ahora, sobre la cooperativa de Olmos, que también habías hecho un informe, ahí compartimos algunos pasajes y una entrevista. ¿Se tomaron los vientos y dejaron el muerto? Se fumaron los millones de dólares que le prestaron, trabajaron en negro, prometieron volver y nunca pudieron hacerlo, como le explicaba el actual presidente del Fondes. Hay una cuestión, ¿no?, que puede ser anecdótico, pero es parte de la historia. El líder de la cooperativa, Jorge González, fue uno de los que desapareció en esta historia. Cambió su vida. Sí. ¿Por qué? Bueno, te cuento. Jorge González es el padrastro del futbolista Matías Viña, el lateral izquierdo de Nacional, que llegó a la selección, que fue a jugar al Palmeiras, donde salió campeón en la última Copa Libertadores de América con el Palmeiras. Ese crecimiento de Viña cambió la situación de la familia. La madre y el padrastro, obviamente, ¿no? Que obviamente terminó haciendo, por lo que nos costaba la gente vinculada a esta cooperativa y con conocimiento de la realidad esta, que González se abrió de la cooperativa. ¿Y qué pasó? Ese grupo quedó sin liderazgo, porque él era el líder, el que tenía amalgamado a todos. Cuando él se abre, se terminan yendo todos, y bueno, y el clavo ese no se levanta nunca más. Bueno, estas no son las únicas 3 empresas compañeras que recibieron plata y se fundieron, hubo muchas más, recordemos Alasú, Presur y otras. Bueno, y al comienzo del programa hacíamos alusión a aquella curtiembre, Uruben era, ¿no? Sí, fue una de las empresas fundidas, la que investigamos en el año 2015, que estaba trabajando por fuera incluso de la normativa ambiental, sin que la Intendencia hiciera nada, tampoco la controlaba, ¿no?
habían recibido $800.000 del chavismo y otros tantos del Fondes. Bueno, todos nos imaginamos que no tuvo un final feliz. No, a fines de abril de este año debió efectuarse un remate que no se realizó porque se postergó por la situación sanitaria. Es una más que murió después de estirar la agonía, porque ya cuando la investigamos en el año 2015 ya era un clavo, y ahora nadie va a pagar estos platos rotos. Estoy recibiendo muchos mensajes de gente saludando, bueno, por el COVID, etcétera, pero de Uru Transport, de la que hablamos en el bloque anterior, un trabajador, y me dice, no tengo problema que digas mi nombre. Escuchen esto, dice, yo trabajé en Uru Transport entre 2009 y 2011. Uru Transport hacía transformadores que se iban a vender a Venezuela, ¿no? Me echaron por no colaborar con la empresa. Colaborar era mediante sábados solidarios, o sea, trabajar gratis. Me laburé un sábado y no te pagamos, vos colaborás con la empresa, ¿no? Yo denuncié todo, nunca me dieron pelota. El motivo del despido fue la estructura de la empresa. Entre otras de las chanchadas que hacían, escuchen esto, era modificar las pruebas de los transformadores. Todos lo sabíamos. No pasaban los ensayos de aislación. Es una lástima porque había gente que se desvivía por la empresa, pero los que la manejaban era por interés propio. Todos los años elegían a los 7 integrantes y a ellos, me dice, era una secta de 4 que eran terroríficos. Digo, pero ¿cómo es eso de no pasaban los ensayos y los vendían igual? Me dice, por supuesto. Y bueno, más que nada los que exportaban. Me da una explicación técnica. La prueba de aislación, que se sumergen en aceite especial, etc. Se produce una fuga de corriente a través del aceite, dejando el transformador con fuga o a tierra, como se dice vulgarmente, ¿no? Y bueno, y así aspiraban a sacar esa exportación a Venezuela, ¿no? No, sí. Bueno. Y a venderle a la UTE también le vendían, ¿no? Imagínate lo que le habrán vendido. Bueno, evidentemente hay, como conclusión final, acá podemos decir que un despilfarro, ¿no?, donde invertimos millones de dólares los uruguayos, y en el medio hubo malos negocios, en el mejor de los casos, curros, explotación también, ¿no?, con trabajadores en negro. Sí, total. Un cúmulo de irregularidades en aras de una bandera de decir vamos a darle trabajo a los trabajadores, que se van a gestionar, pero en realidad fueron cheques en blanco, millones que nunca se cobraron, y que, como decía el presidente del fondo, que tenía la sospecha de que se estaba dando ese dinero sabiendo que no se iban a pagar ni a cobrar. Bueno, gracias por este informe, dicho. ¿Cómo pensás que es el último capítulo de la saga, ¿no?, de las velitas prendidas al socialismo, ¿no? Porque ahora... Siempre aparece una velita más escondida, ¿no? Sí, tenés razón, no lo vemos por cerrado. Muy bien, quiero recordarles la encuesta de Twitter, me dicen que se está votando a muy buen ritmo. Con todo esto de la pandemia del coronavirus, ¿estás dispuesto a vacunarte con la vacuna que te toque? Sea AstraZeneca, Pfizer o Sinovac, y damos opción. Pueden ver en la placa para votar a través de Twitter, 1 con cualquiera, 2 con ninguna, 3 depende de cuál me toque. Sigan votando y vemos el resultado después de la tanda. Y Nacho, vamos a irnos con un clásico de Elvis Presley, ¿te parece? Vamos. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. All this lonely, lonely time. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel the second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always
Bueno, llegó el momento de compartir una Dado Beer, que esa la tengo acá, sí, me la recetó el médico, lo mejor para el coronavirus. La primera cerveza artesanal de Brasil, refrescante, independiente como vos, ¿cuál prefieren? Y puede ser la clásica, American Lager 100% pura malta o sus variedades IPA, Weiss, también Lev, probalas todas, seguro que vas a encontrar tu cerveza preferida y será una Dado Beer. Salud, entonces. Y hablando de salud, vamos a ver la respuesta. Bicho también. Salud, Bicho. Vamos prontos. Y la pregunta que hacíamos en nuestra encuesta de Twitter, a ver qué resultado dio. La encuesta, si estás dispuesto a vacunarte con la vacuna que te toque. Vamos a ver el resultado. Lo vemos ahí en pantalla. Bueno, sí, opción 1, como quiera, está bien. Previsiblemente la mayoría, 81,2%. Un 13,1% dice depende de cuál me toque, ¿no? Y hay un 5,7% que dice con ninguna. Bueno. Es mucho 5,7%, me gustaría que fuera más bajo eso. Sí, a mí también. ¿Algún saludo en la despedida del programa? Agradecimientos varios a todo el equipo del canal que se pilas para este programa especial, esta salida que estamos haciendo cuarentenados. Sí, varios agradecimientos. A Matías Garay, ahí en la producción, en el control. A Martín, que te llevó las cosas. A Merlina, que está desde la casa. A Gofi, que ayudó en el piso. Miguel, obvio, en todo. Juli, el gráfico. Fede, de iluminación, desde temprano. Sergio armando el piso desde temprano. Sonido, todo desde temprano. Y Nico Troza sacando todo al aire como siempre. Un abrazo para todos ellos, un agradecimiento especial. Totalmente cierto. De todo el equipo, bueno, que nos está mirando, está trabajando a distancia y confiamos en que el domingo que viene puedan estar allí. Yo lo voy a seguir acompañando, obviamente, desde acá en Zoom. Le quiero mandar un saludo al abuelo del que me hizo el hisopado, porque aparte me dijo, mi abuelo me hizo verte y te veo siempre, Juan Carlos García, ¿no? Que si mal no recuerdo del interior del país, no me acuerdo de dónde. Así que al señor Juan Carlos García y a su nieto que me hizo el hisopado. A Rafaela, que en la semana me cambió el vídeo del celular, simpatiquísima también. Bueno, y a todos los que me han mandado mensajes de pronta recuperación. Gracias a todos. Bicho, nos vemos el domingo que viene, por supuesto. Déjame mandar saludo a mi madre, Eglé, y a la madre de mis hijos, Paula. Quiero un beso para ambas. Antes de retirarnos, nos vemos la semana que viene. Chau a todos. Y Nacho, ¿con qué temazo de Bon Jovi nos despedimos? Gracias y hasta el domingo que viene con más noticias.